Ok, este ejercicio es pura fórmula, básicamente. Es como mini EVA, tienen que proyectar cifras y a la vez tienen que aplicar una fórmula que se llama el Z-score, ¿no? Esa fórmula está en la diapositiva del profe. Simplemente tienen que interpretar, ¿no?, las fórmulas con estos datos. Lo primero que se debe hacer es armar, digamos, la plantilla, ¿no? Depende de qué plantilla usen. Acá tengo una que es muy buena, que simplemente voy a copiar y pegar. Y lo voy a explicar poco a poco, o sea, paso por paso, ¿no? Cómo armo esta plantilla. Una vez que ya está instalada la plantilla, y si bien lo único que puede cambiar acá son los datos, ¿no? Estos datos de acá, lo que puede cambiar. Lo demás es lo mismo en el estándar. A ver, vamos a ver. Ok, te dice, ¿no? En base a los estados financieros de años recientes expresado en dólares, la gerencia X, bueno, actualizó de las siguientes estructuras, o sea, te da unos datos, ¿no? Con esto tienes que armar tus proyecciones, ¿no? Entonces voy a copiar los datos tal cual, ¿no? Entonces, estos son los datos, ¿no? Se fijan, ¿no? Está expresado en millones y así, ¿no? Ya tienen las ventas y todo eso, ¿no? Que dice, o sea, acá te dice, lo primero es, lo primero que se deben preocupar son las ventas, ¿no? Entonces, supuestamente estamos, ¿en qué año estamos? Estamos en 2019, creo. A ver, claro, empiezas con 2020, entonces vas a 2021, 2022 y 2023, ¿no? Te piden que hagas una proyección hasta 2023. Claro, acá dice, ¿no? Para los años 2021, 22 y 23, ¿no? Esos son los años que tienes que proyectar. ¿Ok? Entonces, en 2020, voy a partir de 2020, que es mi base, voy a tener todas estas cuentas que están acá. Estas de acá. Simplemente son cuentas, ¿no? No es que sea de balance, ¿no? Hay varias cosas acá. Es como que todas las cuentas contables están mezcladas acá, ¿no? No es que esté estructurado como un balance, no lo está. No necesitamos hacer eso. Simplemente lo que nos interesa es proyectar cifras. Entonces te dice, ¿no? Las ventas y exportaciones de la empresa en el año 2020 fue de 190 millones. Entonces, ventas base, voy a poner como que ventas base, 190 millones. Voy a poner unos inputs, entonces simplemente ustedes cambian los inputs, ¿no? Si esto puede ser otro dato, pero cambio. Entonces son 190 millones, voy a copiarlo acá, parto de acá. Te dice, vamos a ver cómo se comportan esas ventas, ¿no? Te dice, ¿no? Te dice que además, por acá te dice, ¿no? La administración verificó que las ventas de ahora se mantienen en relación estrecha con el total de importaciones del sector industrial chino, donde el pronóstico o peor escenario de crecimiento para los años 2021-2023 son de 0, 0, -1 respecto del año anterior. Entonces, obviamente ya me está diciendo cómo van a crecer mis ventas, ¿no? Entonces, voy a tener un delta ventas, ¿no? Que va a ser 0%, ¿no? Para el año 2021, o sea, para el año 2021 a 2, voy a tener digamos, un delta de 2020 a 2021, luego de 2021 a 2022 y luego de 2022 al 2023. Entonces, acá te dice que es 0%, acá es 0 y acá es, o sea, no crece, ¿no? En otras palabras, no crece, simplemente se queda igual. Acá hay una disminución de 0.5, -1%. O sea, estos datos pueden ser muy variantes, ¿no? Entonces lo que agarro es esto por 1 más crecimiento. Obviamente es igual.
Esto sería igual por 1 más crecimiento, ¿no hay? Acá hay un decrecimiento, ¿no? Esto por 1 más, como es negativo es menos, ¿no? Ya. Ok, ya esa es la primera parte, es lo que tengo que hacer, proyectar mis ventas. Ya proyecté mis ventas, acá tengo, ¿no? Mi módulo de proyección, simplemente cambio los porcentajes acá. ¿Qué más voy a tener que proyectar? Por ejemplo, el activo corriente, ¿no? ¿De dónde parto? El activo corriente te dice que es el 35%, o sea, el activo corriente empieza con 20 millones y luego vaya a sumarle un 35% de las ventas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, mi base es esta de acá, ¿no? Eso lo tengo que sumar el 35% de las ventas. Eso es lo único que queda constante y eso también, eso queda fijo. A ver, las ventas, el activo corriente va a depender de la base. O sea, los 20 millones es fijo, pero lo que va a cambiar es obviamente el volumen de las ventas, ¿no? Esto queda fijo. Este de acá también queda fijo. Lo único que va a cambiar es este de 14, que son las ventas, nada más. Ahí voy a jalar. En los 3 primeros años se repiten, ¿no? Porque las ventas no cambió, pero obviamente acá cambian, ¿no? Porque acá tengo menores ventas. Ok, ya está el activo corriente. ¿Cómo proyecto el activo fijo? Igual, ¿no? La base más el 25% del activo fijo. 25%, perdón, 25% de las ventas. Entonces voy a agarrar este de acá, lo fijo, más voy a proyectar 25% de esto. O sea, voy a agarrar las ventas, perdón, por el factor, ¿no? 25%. Eso lo fijo también. ¿Ok? Esto lo copio así, ¿no? Ya está. Y te dice pasivo corriente, ¿no? Empiezo de base 100.000. Eso lo fijo, más 28% de ventas. O sea, 28% de esto. Esto por el 28%. Y acá simplemente igual lo fijo, ¿no? Y ya está. O sea, es constante los 3 primeros años y acá, ¿no? Es menos, porque las ventas caen. ¿Cómo se comporta el pasivo largo? Pasivo largo es igual, 40 millones, este de acá, más el 5% de las ventas. O sea, esto por esto. Ya está, lo proyecto. El margen operativo. A ver, qué dice sobre el margen operativo? Acá el margen operativo es menos 2 millones más 0,35 de ventas de su año. O sea, parto de pérdida, ¿no? Esto de acá más el 0,35 o 35% de las ventas. Igual lo fijo.
Esto de acá, acá me voy a fijarlo. Ya está. Entonces, ya está. Ya está el margen operativo. ¿Cómo se comparten los gastos financieros? Te dice, ¿no? Igual, gastos financieros parten de cero, no te dice, ¿no? De cuántos millones, parten de cero. Simplemente va a ser el 22% de los pasivos largos, ¿no? O sea, esto sería como parte de cero. Igual voy a poner una celda acá. Es vacía, no es cero. Más el 22% de los pasivos largos. O sea, esto por su porcentaje. Por esto lo voy a fijar y ya está. Ya están los gastos financieros. ¿Cómo se comporta el capital social? Bueno, no te dice nada acá. O sea, dice que el capital social es 40 millones, ¿no? Se asume que el capital social, que es de dato, se va a mantener constante, ¿no? Capital, acá voy a poner una celda externa, ¿no? Por si acaso, voy a poner acá 40 millones. Ok, 40 millones. Esto va a ser constante. Y dice que la retención va a ser, dice que acá dice, ¿no? Con acuerdo de capitalización de 1 millón, dice, las utilidades retenidas de diversos ejercicios anteriores de 2020 y con acuerdo de capitalizaciones de 1 millón. La empresa tiene 500.000 acciones comunes y aprobó una política de dividendos con una tasa de reparto del 70% de su utilidad, después de impuestos. A ver, ¿cómo calcula esa retención? Para hacer la retención necesito hacer un pequeño estado de resultados. Lo voy a hacer acá. Todavía no lo puedo poner, ¿no? Porque eso se va a copiar de acá. Estado de resultados. Igual voy a tener los mismos años. Voy a tener un margen operativo. Voy a tener gastos financieros, ¿no? Recuerdan que estamos viendo desde el punto de vista una utilidad antes de impuestos, el impuesto de la renta y la utilidad neta, ¿no? Entonces, esto lo copio. Margen operativo sería el margen financiero, o el margen operativo. Se lo copio tal cual. Eso también lo copio, gastos financieros, ¿no? Que están acá. Utilidad antes de impuestos es la diferencia. Dice que la tasa de impuestos es 30%, ¿no? Entonces, esto por 30, ¿no? Y con eso ya tengo mi utilidad neta. Entonces, el tema de dividendos, tengo que poner acá dividendos y retenciones. Entonces dice que dividendos es 70%, ¿no? Y 30% de retenciones. Eso te dice el ejercicio. Entonces voy a calcular de esa utilidad neta, le voy a calcular, ¿no? El 70% y el 30%, ¿no? De retenciones. Ok. Entonces, ya una vez que hago esto, voy a poder hacer la retención acá, ¿no? Entonces, en el caso de la capitalización o retención, yo voy a partir, dice que acá dice que es 1 millón, ¿no? Y con acuerdo de capitalización, o sea, dice en esa parte, el capital social contabiliza 40 millones
retenidas de diversos ejercicios anteriores de 2020. Y con acuerdo de capitalización es de 1 millón. Entonces, yo voy a partir con este millón acá, ¿no? Entonces, la sí, capitalización, que va a ser 1 millón. Este va a ser un dato clave también. Esto voy a partir de acá, ¿no? Eso fue 1 millón. O sea, parto de 1 millón y a ese millón le voy a sumar, ¿no? El cálculo de esto, por ejemplo, el tema de las retenciones, ¿no? Simplemente lo sumo ahí. Es una suma que se va a acumular. ¿Ves? Entonces, a ver, 1 millón, 11,258, 11, 122. A ver, es 1 millón, parto de 1 millón, ok. Ok, acá sería, perdón, acá sería esto más esto de acá, ¿no? Claro, hasta 2023. Ya, ahí queda. O sea, yo empiezo con 1 millón y ese millón para el 2021 voy a agregarle lo que gané, lo que he retenido de 2020, ¿no? El final, este 1 millón es a inicios o sea, como te dice finales de 2020, asumo que es el 31 de diciembre de 2019, ¿no? Es como que al principio del año 2020 este 1 millón. Entonces, ese 1 millón lo voy a sumar todo lo que he retenido, ¿no? O sea, acá el 31 de diciembre de 2020 voy a sumar todas esas retenciones. Y así sucesivamente, ¿no? Voy a sumarle, le sumo, ¿no? Y ahí queda. Entonces, ya con esto vamos a hacer el Z-score que te dice la fórmula, ¿no? O sea, vamos a calcular unos ratios primero. Con esta información que hemos construido, vamos a calcular unos ratios para determinar el Z-score. Entonces, voy a tener una parte que es de ratios y voy a tener estos siguientes ratios, ¿no? El ratio de liquidez, por ejemplo, para cada año, ¿no? ¿Cómo hay el ratio de liquidez? Pues es activo corriente entre pasivo corriente, ¿no? Entonces voy a poner acá, activo corriente entre pasivo corriente. Simplemente para cada año, ¿no? ¿Qué otro ratio necesito? Por ejemplo, el ratio de prueba ácida, ¿no? Que es activo corriente, bueno, es lo mismo, ¿no? En otras palabras, es lo mismo eso. Simplemente lo voy a copiar acá. ¿Qué es la cobertura? A ver, el ratio de cobertura es pasivo, es margen operativo entre pasivo corriente más gastos financieros. O sea, esto es margen operativo entre pasivo corriente más gastos financieros. Este es el ratio de cobertura. El capital de trabajo es simplemente la resta de activo corriente menos pasivo corriente, ¿no? Activo corriente menos pasivo corriente. El ratio de apalancamiento, ¿cómo se calcula? Es, a ver, pasivo, claro, es pasivo corriente, o sea, es toda la deuda, pues, ¿no?
entre, este es pasivo entre activos, en otras palabras, ¿no? Es pasivos entre activos. Se voy a sumar pasivo corriente más pasivo de largo plazo entre activo corriente más, más activo fijo. Ya está. ¿Cómo se calcula el ratio total deuda total sobre EBITDA, ¿no? Deuda total, es, en otras palabras, es todo el pasivo, o sea, pasivo corriente más pasivo a largo plazo, todo eso entre el ratio, el margen operativo, ¿no? Es el EBITDA. Ahí está. Ok, ya tengo todos los ratios. Ya con esos ratios puedo aplicar el Z-score, ¿no? Entonces voy a poner acá X1, X2, X3, X4 y X5. Entonces, X1, ¿qué es? Capital de trabajo entre activos totales. O sea, sería, a ver, capital de trabajo, esto entre activos totales. La suma de estos dos, ¿no? Esto más esto. Ya está. ¿Qué es X2? X2 es ganancias retenidas sobre activos totales. Entonces, ganancias retenidas es eh, esto de acá, entre activos totales. Sería esto de acá. Ya. ¿Qué es X3? X3 es ganancias antes de impuestos entre activos. O sea, sería el UAI, sería este de acá, ¿no? Ganancia antes de impuestos entre activos totales, ¿no? La suma de estos dos. Ya está. ¿Cómo sería X4? Dice, valor mercado de la acción entre pasivos totales. A ver, ¿cómo es eso? Valor de mercado de la acción entre pasivos totales. Esto lo veo después. A ver, ventas entre activos totales está fácil. Ventas, a ver, ¿cuál es ventas? Ventas es esto entre activos totales. Activos totales, esto más esto. 0.93. Ya. Solamente me falta la X4, que es un poco complicado. ¿Ok? A ver, dice valor de mercado de la acción entre pasivos totales. A ver, obviamente el denominador es fácil, ¿no? O sea, pasivos totales es la suma de pasivos corrientes y pasivos de largo plazo, ¿no? Eso es lo que va abajo. Para cómo determino este valor de mercado de la acción, ¿no? Bueno, tiene la siguiente fórmula. El valor de mercado de la acción, voy a hacerla, es la siguiente fórmula. Es el capital social más las retenciones más la utilidad neta. Lo que va arriba es el capital social más la retención más la utilidad neta.
Todo eso entre pasivos, ¿no? Que es la suma entre pasivo corriente más pasivo a largo plazo. Ya eso es. Ya está. Entonces, una vez que ya tengo todos los X, bueno, hay un factor, ¿verdad? Que es el Z, ¿no? El Z sería esta fórmula de acá, ¿no? Por ejemplo, para el Z para el año 2020, ¿no? Como dice, ¿no? X1 se va a multiplicar por el factor 71,7, ¿no? Como dice acá, 71,7. El factor X2 se va a multiplicar con el factor 0,84, ¿no? Bueno, 0,847, ¿no? Y así sucesivamente, es fórmula. Entonces, yo tengo mi Z-score de cada año, ¿no? Pero ¿qué se está preguntando? A ver, ¿qué es lo que te pide? Te dice, ¿no? 2.1. Dado que un banco está evaluando la solicitud de ahora para otorgarle un crédito de 10 millones, calcule el Z de Elman de 1993 para empresas de donde acciones no cotizan en bolsa. ¿Recomendaría o no darle el crédito, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, como ya tenemos, vamos a hacer un promedio de eso, ¿no? Haría un promedio acá. Entonces acá haría un promedio que sería 2.32, ¿no? O sea, ese promedio de estos años me da un Z, acá te dicen, ¿no? Acá es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, yo le daría el crédito, obviamente, si el Z es mayor si Z es mayor a 2.99, entonces la contraparte se considera sana desde el punto de vista financiero, ¿no? Si el Z está entre 1.81 y 2.99, que es en este caso porque es, bueno, 2.32 el promedio, entonces no se puede determinar la condición. O sea, ahorita está en la zona de no determinar la condición. Porque el Z promedio está en este rango, ¿no? No se puede determinar la condición. Entonces, no tendríamos que, o sea, la respuesta correcta sería que o sea, no tenemos la certeza si le damos el crédito sí o no, ¿no? Porque está en el medio, ¿no? Ese sería el 2.1. Esa sería la respuesta del 2.1. Entonces, más allá del Z-score, yo recomendaría esta respuesta, ¿no? Adicional, ¿no? Aparte de que no se puede determinar, diría, ¿no? Que ah, se tendría que evaluar las 4 Cs, ¿no? Del crédito, ¿no? O sea, que es colateral, ¿no? Capacidad, carácter, y no me acuerdo el otro, colateral, capacidad, colateral, y hay uno más que no me acuerdo la otra C, ¿no? O sea, tenemos que hacer un sistema de crédito que evaluaría todo esto para determinar si le damos el crédito o no. Pero con tal que dice con la respuesta, ¿no? Que está en la zona media, ¿no? Te da el puntaje. Ahora, ¿qué te dice 2.2, no? Este es más teórico, ¿no? 2.2 dice, ¿qué clasificación y provisión regulatoria SBS le daría a este deudor? Acá tenemos que analizar la teoría ¿no? Esa teoría de que dice el CPP, ¿no? ¿Qué tipo de clasificación? ¿Clasificación normal o dudosa, ¿no? O con problemas potenciales.
acá no hay una respuesta, digamos, voy a pegar la respuesta correcta que el profesor dio, ¿no? Ahí le dejo la respuesta correcta que el profesor consideró. Es bien teórica y pueden, o sea, tienen que sustentar con parte de teoría, ¿no? Ahí lo voy a poner, ¿no? Eso vale un punto nomás. Y a 2.2, pero ese es 2.1 y otra vez 2.2, es otro, y voy a poner 2.3, ¿no? Porque se repite dos veces, no sé por qué. Pero esta parte de acá, 2.2, te dice, si toda la deuda financiera a largo plazo, el cierre de 2020 fuese descuento cupón a 5 años, asumiendo que la probabilidad de quiebra de este cliente se estima en 12%, que el porcentaje de recuperación se calcula en 30% y que la actual tasa de descuento anual por dicho riesgo de 10% se estima que se mantenga todo el plazo. Calcule las pérdidas esperadas de provisión crediticia. Entonces, esta es una fórmula de riesgo de crédito que está. Entonces dice que mi provisión va a ser 100%, el coeficiente es 30. Es dato. La exposición crediticia, a ver, ¿qué es la exposición crediticia? Eso va a ser mi pasivo de largo plazo por la tasa de 50%, ¿no? Porque te dice acá, a ver, se estima que se mantenga todo el plazo, este cliente 12% se calcula en 30%, ok, coeficiente de 30%, que la actual tasa de riesgo es, a ver, exposición crediticia es el 50% de la deuda total. Esta probabilidad de quiebra te da de dato, ¿no? Te dice que es 20%. ¿Dónde dice eso? Ya, este de acá estaba mal hecho. Sí, no le di el puntaje. Recién me doy cuenta. Ok, sí, esto estaba mal. Ok, esta pregunta luego se las paso porque sí me acuerdo que hay este ejercicio, pero no me acuerdo dónde lo he visto. Luego les paso la respuesta de la 2.2 porque a él le dieron mal esta respuesta. O déjame buscarla, quizás la encuentre. Un toque. Es que se me acaba el tiempo. Creo que sí la he visto por ahí una vez. Ok, acá le dio, esto vale 2 puntos. Sí, vale 2 puntos. Acá sí, este corregido sí obtuvo el resultado. Sí le dieron 2 puntos. Ok, lo voy a hacer una vez. 2.2. Ok, te dice, ¿no? Vamos a poner. Sorry, estoy un poco. Ya. Entonces, esto de acá, voy a hacer esto de acá ahora. Esta parte, ¿no? Te dice, ¿no? Lo que tienes que tomar en cuenta son tus pasivos de largo plazo. Entonces, ese es un dato que hallaste, ¿no? 49.500, ¿no? De acá, ¿no? Dice que vencimiento
es de 5 años. La tasa de coeficiente de recuperación, ese es datos, 30%. Tu Q o probabilidad de default, así le llama el libro, es de 12%, ese dato. ¿Ves? Claro, probabilidad de quiebra de este cliente se estima en 12%. Coeficiente de recuperación es 30%. Y hay una tasa, ¿no? De descuento, ¿no? Que es el 10%. Entonces, te pide, calcule las pérdidas esperadas y la provisión crediticia. O sea, hay dos cosas. Primero, la pérdida esperada. Entonces, ¿cómo se calcula esa pérdida esperada? Pues es 1, esa es la fórmula, ¿no? 1 menos el coeficiente de recuperación por los pasivos de largo plazo por la probabilidad de default. Otra vez, va a ser 1 menos el coeficiente de recuperación por los pasivos de largo plazo por la probabilidad de default. Esa es la respuesta de la pérdida esperada. ¿Y cuál es la provisión crediticia? Es otra fórmula. La fórmula de la provisión crediticia es B55. Es B55, perdón, B55. Uno más la tasa de descuento del tiempo. Ya. La provisión crediticia es la respuesta de acá entre 1 más la tasa de descuento elevado a su tiempo. Esa es la provisión crediticia. Ahora, estas fórmulas, este está bien, este lo tomé